Regresamos un sábado más con la continuación del herrero legendario en el continente oriental. El sistema informa a nuestro protagonista de que alma de Braham se volvió una con la suya, también le ha entregado el control de su cuerpo a Braham. La clase de Grid cambia de sucesor de Padma a gran mago legendario. Braham nunca imaginó que él tuviera que lidiar alguna vez con ratas, aunque siempre hay una primera vez para algo. Grid le pide al mago que no se distraiga y se apure para lanzar sus magias. Braham por su parte le da una lección al chico diciendo que una leyenda no debe pasársela regañando. Entonces el gran mago comienza a configurar un misil mágico, y el protagonista no entiende nada porque esto no parece ningún misil mágico sino un círculo mágico. Braham explica que acaba de vincular el hechizo de alarma con el misil mágico, aunque el prota sigue sin entender para qué serviría esto. Braham explica que una alarma debe sonar en una situación o momento específico, por eso el hechizo de alarma viene con temporizador. Braham explica que la parte que potenció en su hechizo de alarma es el temporizador, puede programar hechizos con el comando de activar la alarma. Mientras da toda esta explicación, Grid parece estar atemorizado por lo que viene. Una de las ratas gigantes se lanza al ataque maldiciendo al humano por atreverse a infiltrarse en el castillo de la reina, grita que se deshará del maldito mono sin pelo, pero afortunadamente Braham logra evitar la ofensiva mientras retrocede. La rata aparece intimidante y Grid le recrimina al mago diciendo que si hechizo de misil mágico ni siquiera se ha movido un milímetro, cree que la magia es tan antigua que dejó de funcionar. Braham chasquea sus dedos y menciona que al entrar en este campamento no sintió ningún tipo de magia, insulta a las lamentables criaturas por no ser capaces de comprender su poder, así que deberán experimentarlo de primera mano. Entonces un temporizador de 5 segundos comienza a descender lentamente. Mientras baja, Braham responde que su hechizo no está roto, es algo similar a lo que crearon los enanos. A la vez que el hechizo alarma de Braham cambia de color, el mago recuerda que los enanos le dieron un nombre interesante, lo nombraron bomba de tiempo. Inmediatamente después, la rata monstruo es golpeada sucesivamente por un sinfín de misiles mágicos. La rata maldice al sucio humano por atreverse a utilizar trucos sucios contra una reina, grita que no caerá tan fácilmente a la vez que bloquea los misiles mágicos como puede. Braham le explica al estúpido monstruo que hay una razón por la cual el nombre es bomba de tiempo y es que puede elegir el momento exacto de cada ataque. Tras ello, la rata es completamente destrozada por los incesantes misiles mágicos de Braham. Grid queda completamente impresionado. Se trataba de un lanzamiento múltiple combinado de misiles mágicos combinado con la pasiva del gran mago legendario, y con esto un monstruo que supera el nivel 400 fue completamente abrumado. La rata fue completamente aplastada y Braham aclara que su hechizo de alarma mágica se utiliza prediciendo los movimientos de un enemigo y preparando ataques para atacar desde distintos ángulos, es algo similar a las manos de Dios que posee Grid. Dado a que el nivel de tu misil mágico es bajo y tienes un largo tiempo de enfriamiento, ni siquiera puedes soñar con usar más de 2 misiles, pero secuencialmente podrás utilizar múltiples misiles mágicos, aconsejó Braham una manera de utilizar la alarma mágica. Braham explica que el hechizo de alarma solo puede vincularse a tu propia magia y tiene un límite de alcance, así que el herrero debe ser precavido. Grid por su lado leyó que en la descripción decía que podría usarlo en cualquier lugar, pero parece que varía según el nivel. El protagonista comienza a dudar sobre si será capaz de predecir los movimientos de su oponente a la vez que activa las alarmas mágicas y vincula los hechizos. Cree que no será capaz de hacer estas 3 cosas simultáneamente. Quizás sea algo que tan solo el gran mago Braham pueda utilizar. Braham se dirige a nuestro protagonista para mencionarle que no le pedirá a un niño que apenas puede caminar que aprenda a volar, pero le dio el nombre de alarma a su hechizo por una razón, y es que existen maneras más sencillas de utilizarlo. Entonces el monstruo rata que estaba en el suelo es completamente destrozado. Al parecer fue afectado por el efecto de estado de percepción de balance forzado y no pudo resistir. Grid no puede creer que la alarma sonara desde el interior del cuerpo de la rata, es una habilidad demasiado rota y este poder de ataque físico es algo no podría ni resistir con su pasiva de leyenda. Para ser capaz de poder hacer lo que acabo de hacer yo tendrás que masterizar este hechizo, explicó el gran mago las posibilidades de su magia. Aún así seguía siendo un hechizo muy útil y dicho esto el mago acaba con la rata macho gigante, demostrando cómo puede utilizar de manera divertida su magia.
En lugar de dudar de mi magia mejorada, mejor intenta imitar aunque sea una fracción de ella, retó el gran mago a nuestro protagonista a la vez que terminaba la duración de la habilidad asimilación. Grid recuperó el control de su cuerpo y obtuvo más de 200 millones de puntos de experiencia por derrotar a la rata gigante. Entre las recompensas que recibió encontramos la bilis de la rata, su corazón imbuido en coraje, 5 libros potenciadores de armas benditas y 4 libros potenciadores de armadura benditas. El sistema felicita al protagonista por haber aprendido exitosamente el hechizo de alarma encantada. Grid entiende que esta es una habilidad que puede controlar el tiempo. Definitivamente no era un hechizo legendario por nada, como esperó de Braham siempre hace las cosas de manera diferente, pero mientras piensa todo esto una gran figura se eleva sobre él. Humano, has cometido el crimen de matar a mi gran marido, expresó la furiosa reina rata con tono intimidante. Grid maldice al mago porque si iba a derrotar a una de las ratas debió derrotar a la reina, ya que ahora él tendrá que lidiar con la más fuerte, aunque puede aprovechar esta oportunidad para probar los misiles mágicos de manera diferente. Grid comienza a cargar un imponente hechizo desde la punta de su dedo, pero desgraciadamente el sistema informa a nuestro herrero de que se ha quedado sin maná. Mientras el protagonista maldice a Braham por haberle gastado todo su maná, la rata reina no piensa perdonarlo y ataca sin compasión. Grid consume a toda prisa una poción avanzada de maná. Desafortunadamente estas pociones tan solo le recuperarán la mitad del maná. Si Grid tuviera pociones de maná de nivel alto podría recuperar todo su maná. El herrero recuerda cómo Rabbit le explicó que se habían quedado sin pociones de maná debido a que se las dieron a los miembros del gremio que fueron a la guerra. Grid maldice a los chicos porque fue él quien invirtió toneladas de oro para desarrollar las instalaciones de alquimia, pero ahora no está disfrutando de los beneficios. Según lo que ha visto nuestro protagonista hasta ahora en las parejas de hámster, la hembra suele estar 20 niveles por encima del macho. Si el hámster macho ya era tan fuerte y rápido superando el nivel 400, esta reina hámster debe rondar el nivel 420. A pesar de que es un poco abrumador, Grid debe utilizar su combo de aturdimientos infinitos con los martillos para practicar con las alarmas mágicas. Con esto uno de los Mjolnir impacta en la reina hámster. Debido al efecto del martillo Mjolnir encantado, el objetivo es paralizado por 0.15 segundos, algo que no entiende Grid puesto que debería ser más. Los martillos encadenan golpes consecutivos, pero los aturdimientos que estos provocan son solo de 0.05 segundos. Parecía que la rata era capaz de reducir a la mitad el tiempo de los aturdimientos y se deshace de los martillos. La reina cambia de objetivo y lanza una estocada directa. Grid calcula que 0.15 segundos no es suficiente como para poder encadenar una parálisis infinita en el objetivo. Parece que el prota no tendrá tiempo para probar el nuevo hechizo mágico. Tras ello utiliza su habilidad rotación de la esgrima de Pagma para devolverle a la reina rata su propio ataque, causándole casi 200.000 puntos de daño. Tras haber recibido tanto daño el monstruo se retira el arma como si nada. Tras ello la vuelve a lanzar contra nuestro protagonista. Grid entiende que este debe ser el patrón de ataques del monstruo. El herrero necesitaba averiguar cómo usar la magia de alarma a la vez que gestionaba su maná, pero en contra de un monstruo como este no tiene ni un maldito segundo libre. Gracias a Braham el cerebro de Grid ahora mismo estaba funcionando a máxima potencia. Con esto Grid utiliza la transformación negra con los movimientos rápidos. La lanza de ratón causa una gran explosión justo en el lugar en el que estaba Grid. Por suerte el herrero logró esquivar el ataque con su gran velocidad y ahora contraataca con su habilidad pináculo de la esgrima de Pagma. La rata por su parte piensa que por culpa de estos molestos no puede bloquear algunos ataques. La rata cree que tan solo debe acabar con el molesto humano y ambos logran conectar sus ataques simultáneamente. Al rato vemos que una ventana informa a la reina de que ha sido paralizada por 0.3 segundos, pero el monstruo desea vengar a su difunto marido. Se nos revela que fue Randy quien recibió el ataque por Grid. El doppelganger no estaba dispuesto a que dañaran a su querido amigo. Al notar esto la rata gigante gira rápidamente, pero es demasiado tarde y Grid carga su habilidad asesinar enlace de la esgrima de Pagma. No aprovecha la distracción y utiliza su habilidad para robarle el alma.
Apareciendo en escena, y Yarug nunca habría imaginado que Grid lo llamaría para lidiar con ratas. La reina rata recibe de frente la habilidad espada sublime del espadachín demoníaco. La rata escucha cómo el protagonista comienza a cargar la habilidad enlace de la esgrima de Pagma, así que se gira rápidamente. Definitivamente escuchó al humano en este lado, pero al mirar descubre que fue engañada de nuevo. No entiende qué está pasando puesto que cree haber escuchado su voz viniendo de allí. La reina utiliza su habilidad de mantener dignidad e insulta al humano por molestarlo con trucos sucios. La habilidad de mantener dignidad anula todas las formas de amenaza capaces de causar daño al usuario una vez. Es una habilidad única poseída por un número muy reducido de reyes monstruos. Probando 1, 2, 3, probando. Sonó una voz detrás de la rata que no entendía por qué había una voz ahí cuando no había nada. ¿Qué te parece mi voz? Es bastante divertido jugar con el hechizo de alarma, dijo el protagonista apareciendo sobre la rata a la vez que cargaba un ataque. El protagonista no tiene piedad y golpea con su combinación de asesinar enlace ola. Grid le menciona a la rata de laboratorio que no puede morir todavía puesto que necesita utilizarla para practicar ahora que consiguió algo de tiempo para beberse algunas pociones de maná. El prota actualmente puede utilizar un misil mágico por segundo, pero con el hechizo de alarma puede preparar varios simultáneamente. Mientras piensa esto, el cielo es cubierto por un sinfín círculos mágicos. Ahora Grid podía juntar tantos misiles mágicos como quisiera. Tal y como el continente oriental era extraño para este hombre, los monstruos de este continente también lo encontraban profundamente desconocido. Mientras se cargan los misiles mágicos, Grid carga su habilidad de asesinar pináculo y más tarde la gente contaría una leyenda en la que cientos de rayos carmesí iluminarían el cielo nocturno erradicando la colonia de monstruos que estuvo atemorizando a los residentes de Pangea en los últimos 2 años. Fue la hazaña destructiva de un hombre que acaba de poner un pie en el continente oriental. El ataque del protagonista activa las pasivas de golpes consecutivos de los guanteletes de luz sagrada y de la espada fracaso. Al golpear al daño débil del objetivo también se causa daño extra y los misiles mágicos impactan precisamente. Grid obtiene el título de muerte de un disparo, el cual aumenta el daño crítico en un 30%. En total Grid causó más de 23 millones de puntos de daño al objetivo. Logró un nuevo récord de daño por un único golpe, así que el efecto del título muerte de un disparo incrementa su daño crítico adicional en un 10%. Se ha conseguido un logro de daño único, así que Grid recibe la bendición del dios Zeratul, el dios de las artes marciales. El poder de ataque y penetración de armadura de Grid armadura aumentan ligeramente. La bendición del dios de la iglesia Dominion que hay en el Pabranium se solapa con la bendición de Zeratul. Grid obtiene la habilidad pasiva oculta de Comando de Dios. Comando de Dios es una habilidad de rango triple S, junto con la habilidad general de volar y el conquistador. Esta es la habilidad pasiva más fuerte relacionada con el poder de combate. Al utilizar habilidades de ataque hay un 50% de probabilidad de reiniciar el tiempo de enfriamiento. Si una habilidad reiniciada se vuelve a utilizar en menos de 3 segundos, esta no consumirá recursos. Grid maldice por su lado maldice puesto que ni siquiera tiene tiempo para leer la descripción. Atacó a la reina rata con todo un arsenal, pero aún así le queda el 70% de su salud. Grid golpeó al monstruo con un sinfín de misiles mágicos, pero la vitalidad de este monstruo era absurda. La rata reina salta rápidamente al ataque. Grid se maldice a sí mismo por no haberse dado cuenta de esto cuando Noe absorbió sus estadísticas. Este monstruo es un monstruo del tipo tanque perfecto. La reina quiere romper al humano por haber matado a su marido. Estaba cargando a una gran velocidad y Grid no será capaz de esquivarlo. El protagonista gastó mucha resistencia mientras venía debido a que destrozó las otras tiendas para farmear, y tampoco puede escapar volando. Preparando unos misiles mágicos, piensa que incluso si puede aguantar con su inmortalidad, no podrá derrotar a este monstruo en tan solo 5 segundos. Grid decide que si muere al menos se llevará la cola de esta rata con él. Entonces una ventana interrumpe los pensamientos del chico. Se había activado el efecto de su habilidad pasiva del herrero legendario. Por la próxima hora, la resistencia.
concentración y defensa de Grid aumentarán notablemente. Grid recuerda que esta habilidad apenas se ha activado 10 veces en toda su vida, tiene una tasa de activación ridículamente baja y solo se activa cuando está extremadamente agotado mientras forja. No puede creer que se haya activado en un momento tan oportuno como este. El protagonista no desaprovecha la oportunidad e impacta su habilidad Asesinar Enlace antes de que la rata pueda golpearlo. Parecía que en esta ocasión el guión estaba de su parte. Otra ventana informa al protagonista de que se activó el efecto de su habilidad pasiva Oculta Comando de Dios, y con ello se reinició el enfriamiento de la habilidad Asesinar Enlace. Grid no sabe qué es todo esto, pero parecía ser la habilidad que recibió antes. Se sorprende porque el efecto sea reiniciar el enfriamiento de sus habilidades. Grid está agradecido con su suerte y decide aprovechar para atacar de nuevo con su habilidad Asesinar Enlace. Aunque no ignora la pasiva del enemigo, Asesinar Enlace seguía causando muchísimo daño. El herrero supone que al tener tantos puntos de salud esta habilidad debería ser más efectiva que Asesinar Pináculo. Si la reina rata es golpeada 2 veces seguidas por esta habilidad, no hay manera de que no se sorprenda. El monstruo no esperó que un insecto pudiera ser tan fuerte. Entonces la rata se deshace de los martillos Mjolnir gritando que los bichos y los martillos son molestos. El pelo de la reina rata comienza a prenderse fuego y llena de furia grita que todo aquí es sumamente molesto. Grid no esperó que fuera capaz de deshacerse de sus manos de Dios. A este ritmo perderá poder, pero más peligroso aún en este momento era la nueva forma que había tomado el monstruo. El sistema informa al prota de que se acabó su transformación negra y la reina impacta un poderoso golpe de lleno. La diferencia de niveles era demasiado grande. Este poder de ataque y defensivo no tenían ningún tipo de sentido. La reina continúa arremetiendo y Grid lamenta haber perdido también su transformación negra. La lanza del monstruo consigue golpear a nuestro protagonista directamente en el estómago. Este golpe resulta ser mortífero y activa la pasiva de una leyenda no muere tan fácilmente, con la cual Grid resistirá cualquier ataque por los próximos 5 segundos. El protagonista no puede utilizar la fuerza de Braham en un momento como este y esta rata tampoco es un enemigo que pueda derrotar tan solo causándole un poco de daño. Grid necesita ponerlo todo en un ataque. A final de cuentas los Mjolnir son martillos y las manos de Dios son las manos de un herrero. Como fueron retiradas del combate, Grid aprovechó para darles otra tarea. De fondo podemos ver que las manos de Dios están combinando unos objetos mientras el protagonista combatía. Una ventana muestra que la espada Fracaso mejorada en 9 puntos fue exitosamente fusionada con la espada Yarug mejorada en 9 puntos. Grid tiene 5 segundos y retirándose del combate propone ver quién gana en estos 5 segundos, la absurda salud de la rata o el poder de ataque de un herrero. Grid le ordena a las manos lanzar los martillos Mjolnir y estos últimos son disparados a gran velocidad. Los proyectiles impactan en el monstruo que no puede reaccionar a tiempo y Grid aprovecha esto para tomar la combinación de espadas. Con ella en su poder no pierde un segundo para iniciar su danza de espada y la furia del herrero. Debe darlo todo así que utiliza la habilidad de transformación de objeto para convertir las manos de Dios en lanzas de Lifael. También programa varios misiles mágicos con las alarmas fortificadas, pondrá toda la carne en el asador para lanzarlo todo en un gran ataque. El arsenal de nuestro protagonista contaba con la energía de su combinación Asesinar Enlace Ola, 20 misiles mágicos y 4 lanzas de Lifael. Lanzándose al ataque se dispone a terminar con todo aquí. La rata siente que este ataque será peligroso pero desafortunadamente sigue estando paralizada por los golpes de los martillos. El resultado de la batalla es ocultado por una espesa nube de polvo. La explosión pareció haber envuelto a todo el campamento enemigo, pero al disiparse el humo vemos que la reina rata logró sobrevivir. Grid no había concebido la idea de que el monstruo pudiera sobrevivir después de lanzar todos sus ataques. El sistema informa al herrero de que se acabó la duración de su habilidad de inmortalidad y Grid se maldice porque habría necesitado otro gran ataque para poder derrotarla.
Nada más pensar esto, el sistema informa al chico de que se activó el efecto de su pasiva de comando de Dios. Resulta que la habilidad reinició el tiempo de enfriamiento de la habilidad asesinar enlace Ola y esto deja sin palabras al protagonista. Grid no tiene tiempo para pensar en nada, así que inicia inmediatamente su danza de espada. La rata no puede esconder su asombro al ver que al humano aún le queda gasolina en el depósito, pero no puede hacer nada y es completamente atravesada por la habilidad asesinar enlace Ola. La explosión volvió a sacudir todo el campamento enemigo. Esta vez nuestro agotado protagonista deseaba que fuera suficiente. Una ventana da el resultado de la batalla informándole de que derrotó a la reina que gobernaba la colonia de grandes ratas venenosas. Grid es el primer jugador en limpiar la primera etapa del área norte de Pangea. Por su logro, Grid obtiene el título de nueva estrella de Pangea y sube de nivel. Entre las recompensas por derrotar a la reina también recibe una nuez de la mejilla de la reina rata, pelo de la reina rata, 5 libros potenciadores de armas benditas y 9 libros potenciadores de armadura benditas. Entre estas recompensas, Grid también recibe la sartén de Idan. Desplomándose completamente en el suelo, Grid afirma que apenas pudo ganar gracias a esa nueva habilidad. Grid no tuvo tiempo antes, pero revisando la habilidad Comando de Dios menciona que es una habilidad impresionante, siente lo mismo que sintió cuando consiguió a Abraham. La bendición de Rebeca aumenta la velocidad de regeneración de salud en un 300%, la bendición de Judar incrementa la defensa en un 15% y la bendición de Dominion sube el poder de ataque en un 15%. El protagonista nunca había imaginado que el poder de ataque de Dominion que obtuvo durante la expedición de Drevigo le sería de utilidad. Si la bendición de Dominion fue la llave para activar el comando de Dios, una de las 3 principales pasivas de poder, Grid piensa que también deben existir otras habilidades pasivas relacionadas con la defensa de Judar y la recuperación de Rebeca. Si la condición para recibir la bendición de Zeratul era romper el logro de daño con la bendición de The Dominion, Grid piensa que sería casi imposible conseguir las bendiciones relacionadas con Judar y Rebeca. Aunque considerando su suerte, Grid piensa que tal vez alguien más ya los haya obtenido, aunque no los conozca, el prota cree que deben ser buenos. Al protagonista no le importa quién las tenga, él no caerá tan fácilmente. Recordando esta dura batalla, cree que teniendo su nueva habilidad Comando de Dios y su estadística de suerte podrá volverse mucho más fuerte. El comando de Dios tiene un 50% de posibilidades de reiniciar el enfriamiento de sus habilidades, así que combinando esto con su estadística de suerte será capaz de encadenar muchísimos ataques consecutivos. Para probar todo esto, Grid decide utilizar su habilidad de Ola de la esgrima de Pagma. Grid no puede creer que esto sea todo. Trata de convencerse a sí mismo de que su estadística de suerte puede fallarle una vez y comienza a castear de nuevo su danza de espada. Golpea con su habilidad enlace, asesinar y pináculo, pero con ninguna logra activar la pasiva de Comando de Dios. Al parecer su estadística de suerte no era suficiente como para contrarrestar su mala suerte natural. Grid no entiende por qué razón no se ha activado ni una sola vez su Comando de Dios. Si va a recibir una habilidad, al menos quiere que ésta funcione apropiadamente. Desplomándose de nuevo, Grid no entiende por qué solo obtiene habilidades basadas en las probabilidades. Cree que lo mejor será actuar que esta habilidad no existe y así no tendrá expectativas. El herrero decide cambiar de tema y se dispone a revisar el resto de recompensas que recibió. Empezará por ver el título de nueva estrella de Pangea, deseando que ésta esté relacionada con su estadística de suerte. Nueva estrella de Pangea se encuentra en la primera etapa y en esta etapa el efecto Grid puede obtener información de los residentes de Pangea más fácilmente. El nivel del título aumentará cada vez que Grid derrote a una colonia de monstruos del norte. Grid piensa que esta recompensa es bastante mala y decide pasar a la siguiente. Los siguientes son los libros potenciadores de armas y equipamiento defensivo. Cuando el encantamiento es exitoso, el nivel del objeto encantado incrementa en un punto, pero si falla el nivel no bajará. Grid entiende que esto debe ser parecido a las piedras potenciadoras que hay en el continente occidental,
aunque solo puedan llegar a subir un nivel, son más seguras que las piedras debido a que no restan niveles al fallar. Las mejores de nivel alto tienen tasas de éxito muy bajas, así que evitar la reducción de nivel al fallar vale al menos unos cientos de millones. Dependiendo de la situación, Grid lo venderá o usará él mismo. Ahora decide revisar lo que obtuvo de la rata macho gigante. En un lado tiene la gran bilis de la rata macho fuerte. Si la consumes serás sorprendido por lo amargo que es, pero si logras consumirlo por completo, tu resistencia al veneno y a la confusión aumentará permanentemente en un 0.5%. Por otro lado, Grid recibió el corazón del macho de rata fuerte. Es un corazón lleno de coraje de un rato macho que se considera fuerte a pesar de su género. Si lo consumes, tu estadística de fuerza aumentará permanente en 5 puntos. Grid se emociona al ver que este corazón es como un pequeño elixir que aumentará sus estadísticas. Como no pudo obtenerlo en las ciudades vampiro, está emocionado y se lo comerá él mismo, aunque la bilis se la dará a los demás. Tras ello pasa a ver las recompensas de la reina rata. En primer lugar tenemos la nuez de la bolsa de la mejilla de la reina rata. Es una nuez que la reina guardó para comer como merienda más tarde. También recibió el pelaje de la reina rata. Es el pelo de la rata reina de la temporada de otoño, la cual se considera el mejor del mundo. Su valor es increíblemente alto, pero debido a que la rata reina es un monstruo feroz y poderoso, obtenerlo es tan difícil como arrancar una estrella del cielo. Grid no entiende qué son estas recompensas ni qué clase de jefe monstruo dejaría algo así. Cree que es asqueroso y decide tirar las nueces, ya que incluso después de revisarlas con su habilidad de evaluación pudo ver que son nueces normales. Decide revisar también el pelaje de la reina y el sistema lo informa de que este objeto tiene una función oculta, y es que hay rumores de que el señor An Seok-bong está buscando el pelaje de la reina en buenas condiciones. El prota cree que esta recompensa es mejor que las nueces y podría usarla para crear algún tipo de armadura de cuero legendaria. También podría servirle para alguna misión del señor, así que no lo tirará. Entre otras cosas, también recuperó la sartén de Idan. Si la entrega recibirá un 30% de experiencia, así que decide revisarla también. Al ver la descripción del objeto, Grid no entiende qué demonios es esta sartén. No puede creer que sea siquiera posible. La recompensa de experiencia era decente y el protagonista aceptó la misión para subir de nivel mientras cazaba. Pensó que era solo una solicitud tonta de un chef, pero con esto la recompensa de experiencia pasó a ser de segundo plano. Grid debía aumentar su favorabilidad con ese chef a cualquier costo y corre hacia Pangea. Vemos que Grid acabó su misión en el nivel 321. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.